una entrevista más para La Tinta del Silencio, ahora con Dina Grijalva, que estamos saludándola desde Sinaloa. Ella nos está dando la oportunidad de entrevistarla y de platicar un ratito con ella. Estamos muy contentos por ello. Obviamente empezamos con los agradecimientos a Anaís Luz, a Luis Ramos de La Tinta del Silencio. Hay que empezar hablando de quién es Dina Grijalva Monteverde. Dina Grijalva Monteverde es una doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a sus estudios de la narrativa de Inés Arredondo y Luisa Valenzuela, de los cuales tiene pues varios textos publicados. Aquí encuentro que El Dorado, Evocación y Mito en la narrativa de Inés Arredondo, publicada en 2011. Las dos caras de la luna, supongo que va en el mismo sentido, la publicación del 2012. Luisa Valenzuela, Perspectivas Críticas, del 2013. Y obviamente pues también está interesada en estas cuestiones de la minificción. También tiene una publicación al respecto, Eros y Afrodita, en la minificción de 2016, y dos libros publicados por La Tinta del Silencio, ABC Setsi de 2016 y del que hoy tengo aquí en mis manos, Mínimos Deleites, de La Tinta del Silencio de 2017. Ella es profesora de la facultad, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, o sea que estamos ante una persona que ha dedicado su vida a la literatura en varios aspectos de ello, ¿no? No se queda en uno solo, es profesora, investigadora, creadora, y bueno, que seguramente que si le preguntamos nos va a sacar muchas más cosas más en este mundo de la literatura que es tan diverso y tan rico de explorar por todos lados, ¿no? Bueno, pues te saludo para empezar. Muchas gracias por esta entrevista y si nos quieres comentar algo rapidísimo antes de que demos lectura a dos cuentitos de esta colección tan hermosa Bueno, pues que está publicada por La Tinta del sí, Silencio. sí, saludar y agradecer a Anaís, a Luis y a ti esta entrevista y bueno, tus palabras iniciales. Y bueno, estaré aquí para responder a cualquier tema sobre literatura que me apasiona. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Guadalupe Lezama, perdón, no lo había dicho antes, y bueno, estoy haciendo estas colaboraciones con La Tinta del Silencio. Y bueno, voy a empezar con Mínimos Deleites, que les voy a decir que vienen diversas minificciones en apartados. Voy a leer dos. El primero es del apartado de juegos de metaficción. Fracaso editorial se llama. Dice, decidió convertirse en escritora de éxito y escribir libros prácticos. Eligió títulos que le parecieron excelentes. Cómo planear su suicidio o salir vivo del intento. Cómo sembrar colibrís y cosechar lunas. Compre ahora y no pague nunca. Disfrute la vida y diga no al ejercicio. Los malos lectores la llevaron al fracaso. Varios de quienes leyeron el primero no salieron vivos del intento. Los deudos demandaron. Otros sembraron colibrís y cosecharon gusanos. Varios compradores compulsivos fueron detenidos. Y para qué hablar de la epidemia de obesidad, colesterol y diabetes. Ahora la persigue hasta el Ministerio de Salud. Es fracaso editorial. El segundo cuento ficción que me llamó la atención, bueno, todos, pero que vamos a retomar aquí dos, es del apartado de retórica erótica, que es gramática erótica. Me gustó mucho la sonoridad que va en el juego sonoro en el que está inscrito y bueno, lo vamos a leer. Gramática erótica. A las escritoras eróticas
les fascinan las cópulas verbales, los verbos copulativos, las concordancias, las justaposiciones. Sus personajes siempre están buscando su complemento, en cualquier lugar, tiempo y circunstancias. Quienes buscan objetos prefieren los directos. Son mejores para consolar, dicen, a los indirectos. Algunos son posesivos. Otros adoran las interjecciones y las exclamaciones. El vocativo aparece con frecuencia, haciendo alusión al Ser Supremo, más invocado en las camas que en las iglesias. Entonces, una pequeña muestra de lo que pueden encontrar en Mínimos deleites de Dina Grijalva, de La tinta del silencio. Pero vamos a entrar a la parte peliaguda de este asunto. Vamos a platicar un poquito con Dina, vamos a hacer unas preguntas, 3 preguntas nada más para conocer a la autora que está detrás de estos magníficos minificciones. Me atreví a stalkear en tus redes sociales y bueno, ahí encontré que en algún momento compartiste una frase de Jorge Luis Borges, y bueno, uno ahora, esta nueva revolución digital donde uno pretende conocer a las personas a través de las redes sociales, a partir de lo que comparte, de lo que comenta del mundo y todo esto. Y bueno, yo lo que encontré fue esto y a partir de eso pues quiero hacer mi primera pregunta. La frase de Jorge Luis Borges era la siguiente. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Yo al encontrarme esta frase, pues me acordé de lo etéreo del escritor, de la Torre de Marfil, de este escritor no humano que no necesita agua, ¿no? Necesita libros. Y bueno, y en este sentido va la primera pregunta, ¿no? ¿La literatura es vanidad? Bueno, es una pregunta realmente muy interesante, me encanta. Y bueno, yo lo que diría, la literatura creo que no es vanidad. Puede haber escritoras y escritores vanidosos, vanidosas, pero yo creo que la literatura es un quehacer humano y esta fascinación por los libros, que está en esa frase de Borges, y de hecho en varias de Borges lo dijo de diferentes maneras, ese vivir prácticamente entre los libros. Bueno, yo hay grandes temporadas de mi vida, buena parte de mi vida, los libros me han acompañado. Para mí los libros sí son esenciales, pero junto con los libros están muchos más aspectos de la vida y creo que por lo menos, bueno, en mi caso y en muchos casos, el escribir nace de una necesidad por a veces comunicar sucesos, acontecimientos. Por ejemplo, yo vivo en Sinaloa y a veces sí siento necesidad de comunicar el entorno tan difícil que vivimos y a veces pues sí también me gusta mucho jugar a mí con las palabras. Para mí las palabras son esenciales, yo creo que incluso más que los libros. Sí, la palabra es parte de mi vida y bueno, me gusta, en mi caso, la escritura nace de un deseo, por a veces incluso siento que me llego a conocer más en la medida en que escribo, a veces me dejo ir en la escritura no tanto como pregonaban los surrealistas, pero sí un poco, creo que sí sale a veces el inconsciente cuando escribimos. Entonces, para mí la escritura es parte de mi vida. Es una parte, hay otras partes igual de vitales, yo creo. Lo mismo te diría de los libros. En realidad, pues los libros me fascinan, los amo, pero también amo mil cosas más en la vida. Muchas gracias.
También ahí stalkeando tus redes vi que compartías ciertas posturas feministas, lo cual pues siempre es agradable entre mujeres encontrar esa unión, esa postura, esa congruencia en estos tiempos. Y bueno, y yo pensaba, tú con tu carrera, con una vida hecha a través de la literatura, que bueno, has seguido los parámetros para pues muchas veces tenemos esta idea del escritor, sobre todo a partir del 19 y que se va conservando hasta la fecha de que no tiene como dónde caerse muerto o un lugar para escribir y todo esto. Y lo retoma finalmente Virginia Woolf cuando escribe este ensayo del cuarto propio, ¿no? Donde la mujer tiene que conseguirse un espacio para poder manifestar sus intenciones artísticas y que después se va a retomar esta idea Gloria Anzaldúa, que es esta feminista chicana, y que nos dice que la mujer latina no se puede dar el lujo de conseguir ese cuarto propio, ¿no? Porque pues no tiene los medios económicos, entonces tiene que escribir en la fila de la beneficencia, ¿no? O mientras cocina, o mientras está la olla de presión silbando, entonces quería preguntarte, la segunda pregunta es si en verdad es que hay que posponer la construcción del cuarto propio y aprender a escribir encima de la lavadora, ¿no? Mientras está el ciclo de la lavadora. Esta es la siguiente pregunta. Sí, bueno, sí, también, bueno, me fascina esta reflexión y yo creo que tanto Virginia Woolf como Gloria Anzaldúa escribieron desde su realidad, desde su época. Bueno, Virginia Woolf yo creo que fue maravilloso cuando escribió la habitación propia, sí, yo creo la necesidad de la habitación propia y ella la acompañaba de, no me acuerdo, creo que hasta le ponía cantidad de libras, en una cantidad de dinero que la mujer necesitaba para poder escribir. Bueno, yo creo que desde su perspectiva es una, además todo el texto ese, a mí me encanta, la habitación propia, y yo creo que hay que leerlo en eso, desde la perspectiva y la época que ella vivió. Y Gloria Anzaldúa, pues es, de hecho, pues es más cercana a mí, tanto en época como en postura. Y yo creo que y bueno, y luego lo junto con lo que decía el Sixi, o sea, yo creo que las mujeres que podamos y que a veces partimos del privilegio de poder escribir, yo sí es una invitación que hago siempre a mis alumnas, a las mujeres con las que yo tengo contacto, a escribir. Y cada una escribirá desde las condiciones que tenga. Yo creo que sí ha habido muchas escritoras. Quería recordar ahorita un cuento que me gusta mucho bueno, y la escritora dijo que lo escribió en lo que hacía la colada, era, sí, en lo que efectivamente creo que no era ni en lavadora, en lo que remojaba la ropa y yo creo que sí, las mujeres muchas veces escribimos desde nuestra propia condición y esa condición que nos ha echado sobre los hombros y sobre todo el cuerpo, el trabajo doméstico. Bueno, yo sí creo que debemos escribir siempre que podamos, y también creo que debemos luchar por tener condiciones, las condiciones óptimas para escribir. Pero por lo pronto sí creo que desde cada una, desde nuestras propias condiciones y desde nuestra propia vida, siempre que sea posible, yo invito a que escribamos. Yo creo que a las mujeres se nos negó la voz, se nos negó hasta la oralidad y se nos negó la escritura durante milenios. Hoy estamos lejísimos, lejísimos de alcanzar condiciones óptimas, o condiciones equitativas con los escritores, pero bueno, yo creo que hay que seguir
pues en este sueño que debemos hacer realidad, aunque sea varias generaciones después, de tener igual condiciones iguales para escribir. Gracias. Sí. También está, bueno, esta cuestión, ¿no? De que siempre a las disciplinas artísticas le están negados como muchos derechos sociales, muchos derechos de protección económica, ¿no? No hay una pensión para alguien que se dedique a escribir o a cualquier otra disciplina artística, no hay derechos de salud, no hay pues alguna prestación social que les pues le permita acceder a este cuarto en esta época en la que todo parte de un empleo, ¿no? Que hay que estar en un empleo para poder acceder al Infonavit, al seguro social, a pensiones, y que sobre todo las disciplinas artísticas al carecer de esto, pues terminan con muchos problemas al final cuando se complica, ¿no? Algún problema de salud, de vivienda, etcétera, tienen que salir a pedirle a la comunidad artística apoyo entre ellos mismos. Sin embargo, todavía no se logra cohesionar eh, estos grupos artísticos para pelear o encontrar el modo de poder acceder a estos derechos. Pues no sé, pienso en una organización como la tienen los actores, ¿no? Que de repente ahí como que se apoyan entre ellos, que no está sucediendo en el gremio de escritores o de otras disciplinas artísticas. Y bueno, ya estamos en los terrenos de la literatura y el activismo, ¿no? Dina Grijalva, desde su postura como escritora, desde su postura, no como profesora, que finalmente eso te permite tener todos estos aspectos que yo señalaba, pero que como escritora quizás no los tendrías si solo te dedicaras a la literatura, a la creación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son cómo manejas tú esos límites? Obviamente, pues teniendo un trabajo aparte, pero si no tuvieras ese trabajo, ¿cómo podrías tú entrar en este activismo literario que te llevara a conseguir estos derechos esenciales, o cómo se debe manejar esa relación, o tú qué les recomendarías a quienes están empezando en estos caminos artísticos y que finalmente se sienten perdidos porque no saben, pues entre la seguridad social de un trabajo y entre la locura de la creación que no es tan estable en estos aspectos. Sí, sí, o sea, efectivamente es lamentable que el mundo, y yo creo que prácticamente hasta ahorita ningún país, ninguna sociedad está organizada, y bueno, ninguna sociedad está organizada y ninguna en el sentido de valorar lo que representa el arte en sus muy diversas manifestaciones y bueno, en concreto nosotras estaríamos hablando de literatura y hay ahí una contradicción muy grande porque, por ejemplo, esta pandemia puso en evidencia a quienes, o sea, para todo este segmento de la sociedad que tuvo el privilegio de permanecer en casa, o sea, que era una necesidad, pero a la vez un privilegio porque lamentablemente muchas personas tuvieron que salir a trabajar, pero bueno, quienes, este segmento que sí se quedó en casa, y si vemos en las redes sociales donde se está expresando ahorita el sentir de las personas, bueno, que puso en evidencia que la literatura, el cine, la música, la pintura, o sea, que los museos pusieron sus galerías disponibles, en virtuales, bueno, se demostró la necesidad y lo esencial que es el arte en la vida cotidiana. Pero esto, o sea, o sea, está clarísimo, yo creo que el arte es necesario, es una parte, es una actividad vital, es parte de la vida,
pero no tiene esto su contraparte en apoyos económicos, en posibilidades para que quienes nos dedicamos al arte en sus diversas manifestaciones podamos tener una situación mínima pues de cubrir las necesidades y pensar incluso en las etapas siguientes de la vida, como tú decías, o sea, bueno, para empezar la salud y después jubilaciones y todo esto. Es lamentable que no hay una organización que permita que quienes se quieren dedicar al arte lo puedan hacer de manera intensa, de manera esencial. La mayoría de quienes escribimos, de quienes, bueno, hacen música, pintan, etcétera, tienen que recurrir a una actividad laboral que, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo tuve la fortuna que fue una actividad laboral literaria. No viví yo, la verdad, en mi caso personal, para mí fue un privilegio poder haber estudiado letras, que era mi pasión, y poder trabajar dando clases de literatura. Pero la mayoría de las artistas no tienen esta posibilidad y entonces entran en una contradicción, o sea, en un mundo, en una dicotomía espantosa de tener que cubrir horarios en oficinas o horarios en trabajos que son totalmente ajenos a la pasión artística y dedicar entonces los otros tiempos que con el neoliberalismo, esos tiempos para la vida, para el arte, incluso para actividades vitales como la crianza de las nuevas generaciones, todo esto, el neoliberalismo se come todos los tiempos y el neoliberalismo exige horas y horas y horas de trabajo productivo y productivo para el neoliberalismo, pues es lo que crea dinero. Entonces sí, yo creo que sí debemos luchar, debemos buscar organizarnos, agremiarnos para que haya y cada vez mejores condiciones para las personas creadoras, creativas, que cumplen, o sea, no solo es una pasión individual, sino que se cubre una necesidad esencial de dedicarse al arte. Entonces yo creo que sí debe haber un cambio en la sociedad e incluso diría, bueno, en las mujeres, o sea, estoy hablando desde el feminismo, o sea, en las mujeres esta situación es todavía más atroz que para los hombres artistas. Para las mujeres es todavía más difícil y, bueno, aunque digan que es repetitivo, no, pues es repetitivo porque sigue la misma situación de la doble, la triple jornada. Entonces yo creo que sí debemos buscar crear mejores condiciones para las mujeres que se dedican al arte. Sí, pues sí, sobre todo esto de la doble, triple jornada siempre es un lío porque en los ochentas, ¿no? Se creó esta imagen de la Mujer Maravilla de que trabaja en casa, trabaja afuera y aparte se da tiempo de escribir, ¿no? Y se creyó que ese tenía que ser la forma en la que la mujer le tenía que tener ese rol, ¿no? En el que tenía que ser para todos y para todo y ponerse la capa todos los días y no cansarse nunca. Y bueno, ya ahora pues vamos viendo que no era el camino tampoco, ¿no? Porque pues lo único que pasó es que terminan las mujeres pues tomando demasiados ansiolíticos y con un estrés tremendo. Así es, y afortunadamente ya hay más conciencia, yo creo, veo, bueno, para mí es una alegría ver muchísimas jóvenes, muchas ya que asumen el feminismo. Y esto yo creo es un gran paso porque el patriarcado es terrible, el patriarcado sigue limitando a las mujeres enormemente y entonces, bueno, dentro de lo lamentable de que sigue existiendo el patriarcado y que parece que tiene todavía
vuelo. Bueno, dentro de ese aspecto negativo, yo soy optimista en el sentido de que veo cada vez más jóvenes incorporadas al feminismo, cada vez más jóvenes con claridad de que si, de que, por ejemplo, la maternidad debe ser una decisión, debe ser una elección, o, o la no maternidad también puede ser una decisión legítima, y la defensa de los derechos de las mujeres. Otro concepto que me fascina, que está cada vez más cobrando fuerza, es el de sororidad. Yo creo que debemos cada vez entender más que las mujeres debemos acuerparnos entre nosotras, debemos apoyarnos, debemos buscar, por ejemplo, ya las adultas mayores, como en mi caso, apoyar en todo lo posible a las jóvenes, que me encanta, eso sí que vienen con mucha fuerza. Y yo sí creo que este milenio va a permitir que la creatividad femenina florezca más con estos pasos lentos, con este camino tortuoso, pero yo creo que ya es un camino que seguirá. Y sí, sí, ya podemos percibir la luz. Sí, por lo menos yo creo ya la conciencia, la claridad en sectores cada vez más amplios de mujeres. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de la otra parte de la sociedad, pero bueno, mientras las mujeres nos decidamos y avancemos y cambiemos lo que nos habían inculcado de la competencia entre mujeres, etcétera, y avancemos en la sororidad, yo creo que vamos a avanzar. Y el otro es el respeto a la variedad de feminismos que hay. O sea, somos muchas Sí, mujeres, tampoco nos pueden encasillar, no somos iguales, claro. tenemos diferencias y hay diversos feminismos. Yo lo que digo es que todo lo que sea a favor de la mujer, adelante. Sí, como la máxima zapatista, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos. Sí, exacto. Pues qué deleite escucharte, qué deleite estar este breve momento contigo, conocerte un poco más allá de la narrativa que podemos pues experimentar. El momento gozoso es este, y este es otro momento reflexivo, un momento de conocer a la artista, de escuchar su posicionamiento ante la vida, ante este momento actual, a unos horas del 8 de marzo, que pues este año creo que va a ser un año como todos los demás, complicado para el 8 de Sí. marzo, y qué deleite estar contigo hoy, escucharte, que nos des tu tiempo, pues estas son breves cápsulas que está haciendo la tinta del silencio para conocer un poquito más a los autores, independientemente de los libros y de la creación, que también es importante, que estas ideas que nos compartes, estas reflexiones, y pues bueno, estamos finalizando con esto. Estoy muy agradecida por tus palabras, por tus respuestas, por tu apertura, y si no sé si quisieras decir algo para despedirnos y agradecerle a Sí, los pues muchachos. sí. Muchas gracias a ti, Guadalupe, de manera especial, y bueno, a Anaís y a Luis. Y bueno, para despedirme, yo sí creo que el feminismo va a seguir y que este milenio es de las mujeres. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muchas gracias también pues a Luis y a Anaís, y aquí nos seguimos platicando con las escritoras favoritas de la tinta del silencio. Muchas gracias.